Bendiciones. Quería compartir también una reflexión con respecto a la oración, ¿cierto? Eh, Aquí vemos en Marcos 11, versículo 22. Sé que hay otros evangelios donde también es mencionado esto, pero aquí dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Se llama alusión a que él había maldecido una higuera, los apóstoles, específicamente Pedro. Ellos, ¿cierto?, se dieron cuenta que después esa higuera estaba seca desde las raíces. Y en ese contexto Jesús dice en el versículo 22, tened fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis, y lo obtendréis. Y cuando estáis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Bueno, hermanos, creo que aquí hay un tema, creo que es importante, que quiero compartir. Muchas veces se dice que hay un problema cuando nosotros oramos y Dios no nos responde. Y oramos por algo y no pasa, y oramos por algo y no pasa. Como si lo que estuviese diciendo Jesús acá o en otros pasajes similares es que cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios la va a hacer. Solamente tengo que quitar del medio las cosas que impiden, por ejemplo, que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, ¿ya? Por ejemplo, yo, Señor, quiero un auto nuevo, ¿cierto? Y Dios me dice, ya, yo voy a darte lo que tú me pides, pero primero tienes que hacer esto otro, o perdonar, como dice aquí, para que yo te dé el auto nuevo. Y el reino de Dios no funciona así, porque el reino de Dios, el primer y el más importante objetivo de Jesús, ¿cierto? O uno de los más importantes es justamente establecer el reino de Dios, y en eso establece la autoridad absoluta de Dios sobre la humanidad y la misericordia de Dios, que con esa autoridad Dios se estaba presentando como Padre. Pero Jesús no deja de ser el rey, el que tiene toda la preeminencia, el que manda, ordena, el que decide, y que Él vino a hacer la voluntad de Dios y a transformar el corazón del hombre para que pudiera hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. En eso, por ejemplo, nos encontramos con otros pasajes, por ejemplo, en las cartas de Juan, que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Entonces también hay otros pasajes que escribe Juan también, que si nuestro corazón no nos reprende, ¿cierto? Mayor que nuestro corazón es Dios, por lo tanto tenemos todas las peticiones que, dando a entender en el contexto que Juan habla, que está hablando de un corazón, ¿cierto?, que se somete a la voluntad de Dios. Nos encontramos, por ejemplo, con Jesús, ¿cierto?, que ora en el huerto de Getsemaní y dice, Padre, si es posible, ¿cierto?, quita de mí esta, sí, ¿cómo se llama? Es posible, ¿cierto? Cumplir tu voluntad sin que yo pase por este martirio que se haga, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces nosotros en este sentido, muchas veces juzgamos, ¿cierto? Y pensamos de que una persona que está orando por algo y no pasa, ¿cierto? Es porque necesariamente hay algo mal. Y sí, muchas veces hay algo mal. Estoy pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, o sí, quizás Dios quiere dármelo, pero no es el tiempo, o no de esa manera, o yo no estoy preparado, ¿cierto?, para poder recibirlo, porque me voy a envanecer, voy a pecar, etcétera, etcétera. Pero el tema está que muchas veces nosotros, juzgando con ese lente, nosotros mismos juzgaríamos al mismo Señor Jesucristo. Jesús, pediste no pasar por la cruz y el Padre te pasó igual por la cruz. O sea, hay algo malo. ¿Por qué tu oración no fue escuchada? Y la clave está no en buscar que Dios haga lo que yo quiero. Y nosotros no podemos orar buscando que Dios haga lo que yo quiero, o yo mandar a Dios a que Él haga algo que yo quiero que Dios haga, ¿cierto? En ese sentido, tanto como para cambiar a alguien, para que abra el corazón de alguien, etcétera, etcétera, nosotros entendemos que cuando oramos porque se convierta a alguien, es porque Dios desea que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Si esa no fuera la voluntad de Dios, por mucho que yo orara por una persona o por la humanidad para que se salvara, jamás se abriría el corazón, porque no es la voluntad de Dios. Pero entendemos que la Biblia, por ejemplo, dice de que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Bajo esa voluntad de Dios yo puedo orar y decir, Señor,
abre el corazón de mi hijo, de mi hermano, de mi cónyuge para que se convierta, te conozca, amén. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros con ese lente juzgaríamos hasta Jesús, ¿cierto? Pero Jesús entendía, ¿cierto?, de que no era, ¿cierto?, él siendo el Hijo de Dios santo, justo, él mismo da testimonio: yo sé que siempre me oyes, pero oré así cuando va a resucitar, ¿cómo se llama?, a Lázaro, para testimonio a las personas. Yo sé que siempre me oyes, Padre, pero, ¿cierto? Entonces, vemos de que no es que el Padre hacía todos los caprichos de Jesús, sino que Jesús buscaba, discernía, encontraba, entendía la voluntad de Dios y se proponía como su voluntad la voluntad de Dios. Y en ese alineamiento oraba buscando que se hiciera la voluntad de Dios. No lo que él pensaba que era la voluntad de Dios o lo que podía ser la voluntad de Dios, sino realmente lo que Dios quería. Y para eso tenemos que estar tan compenetrados con la voluntad de Dios, entenderla tan bien, entender a Dios, relacionarnos con Dios a través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, de la influencia del Espíritu Santo a través de la palabra en nuestras vidas, que podamos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Un ejemplo práctico es, por ejemplo, si yo estoy trabajando en equipo con alguien, en cualquier área, ¿cierto? Y yo sé lo que hay que hacer, sé a dónde vamos a llegar, sé qué es lo que hay que lograr, sé el tiempo, sé las metas, sé cuál es el producto terminado que hay que lograr, sé bien cuáles son mis responsabilidades, lo que yo tengo que hacer y lo que tiene que hacer mi compañero. Por ejemplo, si hay un soldador y un cortador, estoy hablando en el área de, ¿cómo se llama?, en la construcción, y yo sé de que hay que hacer un techo. Pero para hacer el techo hay que cortar, hay que medir y hay que soldar. Entonces el soldador no puede soldar si yo no corto. Por lo tanto, yo como sé que él tiene que soldar y lo que él tiene que hacer, yo, por ejemplo, estoy dando, ¿cómo se llama?, un ejemplo, ¿cierto? Yo pido el material no solamente para mis cortes, sino pido la soldadura para el soldador, los guantes para el soldador, porque aunque yo no voy a soldar, ¿cierto?, entiendo hacia dónde vamos, cuál es la voluntad, cuál es la meta de lo que vamos a hacer, ¿me entienden? Algo muy parecido, ¿cierto?, y más profundo pasa con la voluntad de Dios. Nosotros no somos Dios, ¿cierto?, obviamente, y simplemente cumplimos una función. Sí, somos buenos siervos de Dios. Entonces, hermanos, no es que Dios cumpla cualquier capricho y que si no está y si no se está cumpliendo lo que yo estoy orando, es porque hay algo malo, en el sentido de que Dios necesariamente tiene que cumplir lo que yo pido. Muchas veces sí hay algo malo, pero porque pedimos mal, como dice en Santiago, para gastar en mis deleites caprichos. ¿En qué sentido? Que muchas veces pedimos centrados en el yo, creyendo que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Y no es así. Entonces, hermanos, ya con ese punto listo, ¿cierto? Nosotros sabemos de que cuando Jesús dice, por ejemplo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis. No es metafísica, no es pensamiento positivo, sino que Jesús está dando por hecho que le está hablando a discípulos, discípulos que siguen su voluntad, entendiendo que este mandamiento, como muchos otros, no lo entienden del todo ahora, pero lo van a entender cuando Él les abre el entendimiento después de resucitado. ¿Me entienden? Entonces, entendiendo que este mandamiento se estaba dando para hombres espirituales o que iban a pasar a ser espirituales, ¿cierto? Y que lo iban a entender en ese momento cuando Jesús dice, les abrió el entendimiento y entendieron las Escrituras y obviamente los mandamientos que entregó el Señor Jesucristo. Entonces, esto es para gente que en realidad entrega su vida, su esencia, su tiempo para entender, hacer y poner en función la voluntad de Dios con respecto a lo que a nosotros nos compete. Entonces, en ese sentido, cuando una persona en esa voluntad de Dios ora y pide, entonces tiene que creer que ya lo recibió. O sea, no es que ya está sin que yo lo vea necesariamente, sino que ya Dios determinó que fuese así y va a llegar. ¿Me entienden? Y no me desespero, ¿cierto?, si Dios me escuchó o no me escuchó, ¿ya? Porque sé que Dios me oye. Dice, y cuando estéis en pie orando, que esta segunda parte de esta, ¿cómo se llama?, reflexión. Cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad. Y esta palabra en pie creo que no es literal que tenemos que orar de pie. Aunque, ¿cierto?, dentro del contexto bíblico,
¿cómo se llama? Esa época cuando se oraba de pie era cuando se oraba muchas veces en público, ¿cierto? Jesús hace esta, ¿cómo se llama? Alusión, ¿cierto? También, ¿cierto? En otros pasajes, ¿cierto? A los hipócritas que dicen que oran en pie en las plazas y en las sinagogas, que no es que Jesús esté criticando el hecho de orar de pie o en público, ¿cierto? Sino que lo hacían para mostrarse y para agradar a los hombres. Pero pese a ese contexto, esta frase bíblica, ¿cierto? Es importante porque primero está hablando de una oración pública, pero esta frase, estar en pie bíblicamente, ¿cierto? Habla de comparecer, ¿cierto? De estar ante un juez o ante un rey, yo en pie compareciendo sin tener nada, eh, sin tener nada que el juez o el rey me pueda condenar o desechar. Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En los Salmos dice de que los impíos no estarán en pie delante de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo o Dios venga a juzgar, ¿cierto? Los impíos no podrán ponerse en pie delante del juez en el sentido de ¿cómo se llama? No tener nada de qué avergonzarse o de qué ser condenados. Esta misma esencia también se ve, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿cierto? Cuando Esther va a hablar con el rey y ella sabía de que ella no podía ir a la presencia del rey si el rey no la llamaba. Pero confiando en Dios, como todos saben, ¿cierto? Fue igual y el rey extendió, ¿cierto? Extendió el cetro en señal de aceptación, de que ella podía estar en pie delante del rey, porque era de su agrado, era de su voluntad, no había nada que le impidiera a ella estar ahí. ¿Me entienden? Ese es un concepto quizás que también se entiende. También este mismo concepto se puede ver, por ejemplo, cuando Jesús habla sobre escatología, cuando dice orad para poder estar en pie delante del Señor cuando todas estas cosas acontezcan. O sea que cuando empiece el juicio, ustedes estén en pie, o sea, no como condenados, sino en pie, gratos en la presencia de Dios. ¿Ya? Gratos para Dios. Entonces, en ese sentido también nos encontramos que cuando oramos tenemos que estar en pie, ¿cierto? No físicamente necesariamente, sino compareciendo ante Dios sin nada de qué avergonzarnos o que nuestra presencia ante Dios sea grata. Y aquí dice, y tiene sentido porque dice, si tenéis algo contra alguien, perdonad para que vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas, como Esther, por ejemplo. Llega donde el rey, ¿cierto? Y el rey extiende el cetro en señal de aprobación. Nosotros llegamos donde el Padre y nadie dice que no tenemos que echar nuestras cargas. La Biblia dice, si tenemos resentimiento, si tenemos depresión, si tenemos amargura, falta de perdón, luchas con la lujuria, con la perversión, con la rebelión, con la soberbia, con la arrogancia y cualquier otro pecado, obviamente tenemos que recurrir a Jesucristo para alcanzar oportuno socorro o incluso para ser perdonados y limpiados, ¿no es cierto? Dios es fiel y justo para perdonar. Pero cuando Dios extiende, en cierta manera digo esto, el cetro de aceptación, cuando a través del arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos, desechamos el pecado, lo reconocemos, ¿cierto? Estamos en pie. Es como que fuese una como una paradoja, ¿cierto? Como que estar en pie delante de Dios es cuando yo más humillado estoy, ¿me entiendes? Cuando yo más humillado estoy porque más en pie estoy delante de Dios, ¿cierto? Cuando tenemos ansiedad, y aquí muestra, por ejemplo, el Señor Jesucristo también, ¿cómo se llama? Perdón, que cambie el tema, pero vi de que ya este video está quedando muy largo. Dice que si ustedes tienen algo contra alguien y están orando para que estén en pie, o sea, puedan comparecer, ¿cierto? Y puedan ser perdonados, o Dios extienda el cetro de su perdón, de aceptación, ¿cierto? Tienen que perdonar. O sea, yo puedo llegar con resentimiento, ¿cierto? No como algo malo, sino a confesar el pecado del resentimiento que no he podido perdonar y, Señor, quiero perdonar, ayúdame a perdonar. Y ahí el perdón de Dios es el que me da, o como también está escrito, yo me estoy acercando al trono de gracia. ¿Me entiendes?
porque alcanzamos la gracia a través de la humillación, del reconocimiento, del arrepentimiento, y eso es estar en pie orando. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no estamos en pie orando porque nuestro orgullo nos hace estar erguidos, nos hace estar, no, que yo no tengo nada que perdonar, o que yo no tengo nada de que arrepentirme, o nos comparamos con los demás? Es que yo no soy como el otro, yo no soy como aquel, yo no soy como aquello, ¿cierto? El otro es peor que yo, así que lo que le hice está justificado. No, hermanos. Ahí dice que nuestro Padre no nos perdona. Y no es que no nos perdona en un sentido de condenación, sino que no nos acepta la oración, porque no estamos acorde a estar en la presencia del Rey. No es que usted se tenga que limpiar afuera. Entre al trono de gracia. Pero para recibir la aceptación y el perdón de Dios, que es el único que nos reconcilia y nos conecta con Dios, el que nos da vida, usted necesita ¿qué? Arrepentirse, postrarse. Señor, no es justificable lo que hago. Aunque quizá esta persona es peor que yo conmigo, no es justificable lo que hago. Señor, enséñame mi pecado porque yo no tengo esa habilidad, como dice el Salmo, ¿cómo se llama? El Salmo 19. ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando yo entro, como dice David, con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, el cetro de Dios es extendido, soy perdonado en ese sentido y acepto cuando oro. Amén. Así que estemos en pie delante del trono de Dios, que Dios sí ha extendido su gracia, pero a veces somos nosotros los que no estamos acorde para poder que nuestras oraciones sean atendidas y escuchadas. Un abrazo. Dios los bendiga.